Salmo 56, capítulo 56, el verso número 8, solamente un verso de la palabra en esta tarde. Dice la preciosa palabra del Señor así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Por qué no lo leemos todos juntos, por favor? ¿Qué les parece? Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Amén. Siéntese, hermano, por favor, unos momentos. Si yo le preguntara en esta tarde y le dijera: ¿has llorado alguna vez en tu vida? Seguramente que la respuesta sería obvia, ¿no? Claro que sí, hemos llorado. ¿Quién no ha llorado en la vida? Por cualquier, a veces, circunstancia o cualquier evento, o ante una pérdida, o ante a veces la imposibilidad de entender algo. Todos en la vida lloramos. Comenzamos de hecho la vida así. Comenzamos la vida llorando. El bebé que recién nace llorando. Y aprende a llorar como una manera de suplir su necesidad, ¿no es cierto? Como una manera de llamar su atención para que sus papis le suplan lo que él está necesitando, ya sea alimento, protección o por algún dolor que de pronto tiene en su cuerpecito. Según la medicina, el llanto es un proceso exocrino, le llaman. Es decir, es un proceso en el cual una sustancia sale del cuerpo. Otros procesos exocrinos similares son exhalar, orinar, defecar y sudar. Esos también, procesos exocrinos, liberan sustancias tóxicas del cuerpo. Según la medicina también, según investigaciones, hay muchas razones para pensar que el llanto hace lo mismo, a liberar sustancias químicas que el cuerpo produce en respuesta muchas veces al estrés. Dice la medicina que cuando lloramos eliminamos varias sustancias generadas por la tensión y los nervios. También dice una investigación que suprimir las lágrimas aumenta los niveles de estrés y contribuye a las enfermedades agravadas por este, como la presión arterial alta, problemas cardíacos y úlceras estomacales. Según también la medicina, hay 3 clases de lágrimas, o las lágrimas se pueden agrupar en 3 grupos. La primera, lágrimas basales, que son las que regularmente el ojo está produciendo y que son para lubricar el ojo, y eso es constantemente. Las lágrimas reflejas, que sirven para protegernos de irritantes. Por eso las mujeres y los hombres también, cuando pican cebolla, están llorando, porque esas lágrimas reflejas las utiliza el ojo para limpiar, para proteger de irritantes precisamente su ojo. Las lágrimas emocionales, en tercer grupo, son las lágrimas que responden a nuestras emociones. Y estas lágrimas que se derraman por eventos emocionales son las que más sustancias tóxicas desechan de nuestro cuerpo. Significa entonces que de pronto es bueno llorar. Entre paréntesis, ¿han escuchado ustedes hablar de las lágrimas de cocodrilo? Está llorando lágrimas de cocodrilo.
No es otra clase de lágrimas, no, pero quiero explicar de qué se trata. Cuando decimos las lágrimas de cocodrilo nos referimos a algo en especial. Es que los cocodrilos biológicamente lloran al comerse a su presa. Cuando están comiendo a su presa están llorando. Se dice que en la antigüedad se pensaba que los cocodrilos lloraban de pena o de remordimiento cuando se comían a su presa. Estaban comiendo y estaban llorando, les podía comerse lo que estaban comiendo, ¿no? Pero ahora se sabe que los cocodrilos lloran cuando están comiéndose a su presa porque sus glándulas salivales y lacrimales están conectadas con sus mandíbulas. De tal manera que cuando están comiendo, sus glándulas lacrimales están funcionando también. Y por eso están llorando. Por eso ahora se dice, está llorando lágrimas de cocodrilo cuando alguien llora una pena fingida, cuando en realidad no está sintiendo lo que está llorando. Muy bien, cerrando el paréntesis. Según investigaciones, las mujeres lloran 5 veces en promedio por mes y los hombres lloran una vez solamente por mes. Es que los hombres no deben llorar. ¿Por qué las mujeres lloran 5 veces por mes y los hombres una sola vez? Porque de pronto, hermano, llorar se ha entendido como un gesto de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Se ha entendido como un gesto de debilidad. Y no, el hombre no puede darse el lujo de mostrar debilidad. Como tampoco puede darse el lujo el hombre de pedir información cuando está perdido y no encuentra una dirección. Es que el hombre tiene un sentido protector, ¿no es cierto? Y de pronto no cumplir con ese rol como que le crea o le genera problemas en su personalidad. Por eso a veces ni llora y ni pregunta si está perdido. En el aspecto emocional y espiritual, las lágrimas podrían ser llamadas como, número 1, una herramienta de limpieza del alma. Número 2, las lágrimas son la manifestación limpia y clara de una impresión fuerte que sacude al ser humano. Número 3, las lágrimas no son una expresión de debilidad, no. Más bien son una expresión de humildad, de sensibilidad y de fortaleza. ¿Cuántos decimos amén? De humildad porque reconocemos que no todo lo podemos hacer. De sensibilidad porque hacemos notorio que somos sensibles todavía y que tenemos sentimientos. Y de fortaleza porque es en las lágrimas donde Dios nos fortalece. ¿Cuántos creemos esto? Dijo el príncipe de los predicadores en una ocasión, Charles Spurgeon. Dice: las lágrimas son las gotas de rocío que limpian los cristales del alma. La promesa de Dios es que un día ya no tendré que llorar, pero mientras tanto las derramaré para limpiar los ventanales de mi corazón. ¿Cuántos creemos esto? Dice David en el Salmo 56, verso 8: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están todas ellas en tu libro? Cuando David escribe este salmo, David ha experimentado muchas veces el derramar sus lágrimas. Cuando de pronto se tiene que despedir de su amigo Jonathan, porque Saúl, su padre, lo persigue. Cuando en una ocasión David llega a Siclag, a esta ciudad, y se da cuenta que los amalecitas han incendiado las casas de él y de su familia y se han llevado a sus mujeres y a sus hijos. Ahí llora David. Cuando huye también de su hijo Absalón,
Cuando muere también su hijo Absalón. Cuando David era perseguido por el rey Saúl, ahí lloraba. Dice en el Salmo 6, verso 6, también hablando David, dice: me he consumido a fuerza de gemir, dice. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Se da cuenta la situación que muchas veces vivió David? Dice: riego mi cama con mis lágrimas. Por eso David dice en el verso 8 del Salmo 56: Señor, mis huidas tú has contado. Tú conoces mi vida errante. Tú sabes de mis persecuciones. Tú sabes de mis tristezas. Tú sabes de mis desesperaciones. Y de este texto se desprende una gran verdad, y es que los ungidos también lloran, que los escogidos también lloran, que aún los que son conforme al corazón de Dios también lloran, también derraman sus lágrimas en la presencia de Dios. Lo precioso es que David dice: pon mis lágrimas en tu redoma. Y esto llena mi corazón, créelo. Y esto bendice mi vida. Porque aunque los ungidos también lloran, ese ungido reconoce que no hay mejor lugar para derramar las lágrimas que en la redoma del Todopoderoso. La redoma era un pequeño recipiente o frasco de cuero o de barro que se utilizaba para guardar agua. También se utilizaba para guardar aceite o cualquier otro líquido. Entonces David está diciendo: Dios, guarda mis lágrimas en tu recipiente. Guarda mis lágrimas en tu redoma, no las olvides. Tenlas presente. Como diciendo David: no permitas que ninguna de mis lágrimas caigan a tierra y queden sin propósito alguno. Guárdalas en tu redoma, dice David. Según historiadores, dicen que se acostumbraba en la antigüedad contratar a mujeres plañideras. Aún la Biblia lo registra. Estas mujeres plañideras en los funerales eran contratadas para que lloraran la muerte de alguien. Entre más rico era el difunto, más plañideras había para que amenizaran el funeral. Lloraban penas ajenas las mujeres plañideras. Esta fue una costumbre hebrea que luego se transmitió a los griegos, a los romanos. Y como te decía, entre más pudiente era el difunto, más plañideras y más amenizado de tristeza era el funeral. Pero resulta también, se dice que las plañideras llevaban un recipiente en donde depositaban sus lágrimas. Es decir, estas mujeres que lloraban y lloraban y lloraban toda la noche, todo el tiempo del funeral, con un paño secaban sus lágrimas y luego lo exprimían y lo vertían en este recipiente. Estos recipientes con lágrimas, se dice, cuenta la historia, que eran sepultados junto con el difunto como muestra de cuánto se le amó en vida. Así que de pronto solamente los ricos podían ser sepultados con estos recipientes llenos de lágrimas por las plañideras que se habían contratado. Arqueológicamente también se dice que se han encontrado recipientes o redomas en tumbas hebreas y orientales. Luego, con el tiempo,
Esos recipientes con lágrimas fueron cambiados por ramos de flores, que es precisamente nuestra costumbre occidental, que es como muestra de cuánto se amaba a la persona que acababa de fallecer. Por eso es que, teniendo esto en mente, David está diciendo: pon mis lágrimas en tu redoma, pon mis lágrimas en tu recipiente, no las olvides. David está diciendo: quiero depositar mis lágrimas en el lugar correcto, en el lugar indicado, no en cualquier lugar, sino quiero que mis lágrimas estén en tu redoma, porque ahí esas lágrimas entonces no caen al suelo, sino que las tienes en tus manos. Todos hemos llorado en la vida, pero ¿en dónde hemos puesto nuestras lágrimas? ¿En dónde las hemos derramado? ¿En dónde? Por mucho tiempo, iglesia, quizás sea tu caso, quizás no, por mucho tiempo nuestras lágrimas fueron derramadas o depositadas en lugares incorrectos. ¿No es cierto? En lugares donde no tenían que ser depositadas o derramadas. Y hoy, lamentablemente, mucha gente lo sigue haciendo. Sigue llorando y derramando sus lágrimas, dejando sus lágrimas en lugares y en personas incorrectas. Lloramos nuestras pérdidas, nuestros dolores, nuestras amarguras, nuestras vergüenzas, nuestros abandonos, nuestros fracasos, pero en lugares equivocados y ante quienes no eran las personas correctas. Por un hombre que no valía la pena, por una mujer que no valía la pena. Y llorábamos. Y quizá lloraste por algo así, pero quiero decirte que no hay mejor lugar para derramar tus lágrimas que en la presencia de Dios. Aleluya. Alguien dijo por ahí: nadie merece tus lágrimas, y aquel que merece tus lágrimas no te va a hacer llorar. Aquellos que somos padres de familia, recordamos cuando nuestros hijos venían buscándonos, ¿no es cierto?, para llorar delante de nosotros, ¿no es cierto? Sus lágrimas no nos eran indiferentes, sino que nos conmovían, nos dolían. Pareciera que a nosotros mismos nos hubieran hecho algo, ¿no es cierto?, como padres. Y nos impulsaban rápidamente esas lágrimas a salir en la defensa de nuestro hijo. ¿Y quién te pegó? ¿Quién lo hizo? No importa que haya sido otro chiquillo, no importa. Y pareciera que cuando abrazamos a nuestro hijo con más ganas lloraba. Parecía que no lloraba con tantas ganas hasta que llegaba a nuestro regazo, a nuestros brazos, y le preguntabas: ¿qué te hicieron? Y en ese momento soltaba el llanto, porque sabía que no había mejor lugar para derramar sus lágrimas que cerca de su padre. Sabía y entendía que no podía ir al lugar, no podía ir a cualquier lugar a ir a llorar, no podía hacerlo. No podía ir con el vecino, no podía ir con la tía o con el tío. Tenía que ir con su padre, porque nadie más que su padre lo podía proteger como él solamente lo podía hacer. Como hijos nosotros también, porque fuimos hijos, somos hijos. Acuérdese que no había un lugar más bello. Acuérdese que no había un lugar más protegido para llorar. Cuando caíamos o perdíamos un juguete o peleaban contra nosotros, no había lugar mejor que en los brazos de nuestro Padre, porque ahí sentíamos la justicia que necesitábamos, la defensa que buscábamos y la fuerza que no teníamos con nuestro Padre. Entonces, cuando llegamos con nuestro Padre, encontrábamos paz, seguridad, consuelo y confianza. Por eso es que David está diciendo: Padre celestial,
Padre mío, pon mis lágrimas en tu redoma, porque ahí yo encuentro paz, porque allí yo encuentro seguridad, consuelo y confianza. No hay otro mejor lugar para llorar cuando te está pasando algo, o cuando estás sufriendo por algo, o cuando no entiendes algo, que precisamente en la presencia de tu Padre. Dijo el salmista Asaf en el capítulo 73, verso 25: ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada, nada deseo en la tierra. ¿Cuántos se gozan por esa palabra? Él es nuestro Padre. Y si vas a llorar por cualquier causa que sea, delante de su presencia, aleluya. Hagámonos otra pregunta entonces. ¿Cuáles son las lágrimas que pueden ser depositadas en la redoma de Dios? ¿Cuáles son las lágrimas que nosotros derramamos y que Dios guarda en su redoma? Porque escúchame bien, no son cualquier tipo de lágrimas. No, no son esas lágrimas que salen porque estás picando cebolla. No, no son cualquier tipo de lágrimas las que Dios toma en su redoma. No son aquellas lágrimas que derramamos cuando vemos una película o una novela y lloramos de oquis porque son cosas irreales, ¿no es cierto? Estás llorando por algo ficticio cuando hay tantas cosas que valen la pena por las cuales llorar. Y estás derramando lágrimas en vano, cuando bien te valdría llorar por aquello que vale la pena y que sabe que Dios va a obrar por medio de tus lágrimas, por medio de tu petición, por medio de tu intercesión. Por eso vale la pena llorar más que nunca. Hoy más que nunca hay muchos más motivos por los cuales llorar, por los cuales gemir, que porque ver que el protagonista no se enamoró de la protagonista, o porque el galán no le fue fiel a su esposa. Las lágrimas que no caben en la redoma de Dios son aquellas que vienen a nuestros ojos cuando sentimos coraje o impotencia contra alguien o por alguien. Las lágrimas que no caben en la redoma de Dios son aquellas que son derramadas en nuestros ojos cuando no podemos obtener un capricho que deseamos con todas nuestras fuerzas. Cuando yo quería que aquel novio, que aquel pretendiente me hiciera caso, que aquella jovencita me hiciera caso, esas lágrimas no caben en la redoma de Dios. Cuando el novio que tenías hace 15 días ya lo cambiaste y ahora lloras porque tienes otro nuevo. Esas lágrimas no caben en la redoma de Dios. Las lágrimas que lloras cuando tu equipo se corona campeón tampoco caben en la redoma de Dios. Las lágrimas que derramas cuando tu equipo es eliminado tampoco caben en la redoma de Dios. Créelo, no caben en esa redoma. Las lágrimas que Dios guarda en su redoma son el recuerdo de un esfuerzo hecho en el nombre del Señor. Las lágrimas que Dios guarda en su redoma son el testimonio de energías gastadas en su servicio. Las lágrimas que Dios guarda en su redoma son las que se derraman por intentarle serle fiel a Dios. Las derramadas por oraciones aún no contestadas. Las que se derraman aún por ir nadando en contracorriente y aún te duele y sigue llorando, pero aún sigues caminando. Estas son las lágrimas que Dios toma en su redoma. Aleluya. Oh, son esas lágrimas que lloramos cuando nos damos cuenta que aún que amamos al Señor con todo el corazón,
le somos infieles. Como Pedro, que en Mateo 26:75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Esas son las lágrimas que Dios guarda en su redoma. Cuando Pedro había dicho: Señor, hasta la muerte te seguiré. Señor, si otros te dejan, yo no lo haré. Cuando confiamos en nuestras propias fortalezas. Pero aún después de que confiamos en nuestras propias fortalezas, una vez que Jesús resucita, va y le dice: díganle a Pedro que yo resucité, que no estoy muerto, que una nueva oportunidad tiene para su vida. Aleluya. Las lágrimas que Dios guarda en su redoma son esas lágrimas que lloramos por predicar su palabra y hacer su obra. El Salmo 126, 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Son esas lágrimas que vienen porque siembras con ellas, con lágrimas, porque te esfuerzas, porque gimes, ¿no es cierto? Porque intercedes, porque lloras, porque a veces no se recibe lo que tú siembras. Lloras porque a veces no ves resultados por lo que tú estás sembrando. Lloras porque a veces critican tu siembra. Pero dice la palabra: volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Porque Dios es fiel y Él guarda esas lágrimas en su redoma. Las lágrimas que Dios guarda en su redoma son esas lágrimas que lloramos con los que lloran. Como Jesús, que cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, lloró. Jesús lloró al ver el llanto de los demás por la muerte de Lázaro. Tuvo compasión, sintió lo que los otros estaban sintiendo. Cuando lloramos con los que lloran, cuando nos duele lo que a otros les duele, cuando nos duele sus enfermedades, cuando nos duele sus diagnósticos y lloramos, esas lágrimas Dios las toma en su redoma y no las olvida, porque nos hemos, aleluya, hemos hecho empatía con esas personas y sentimos lo mismo, y porque sentimos lo mismo, entonces podemos interceder, entonces podemos clamar, entonces podemos pedir y hacer nuestra esa necesidad por esa enfermedad, para que Dios dé sanidad, para que Dios restaure, para que Dios levante, aleluya. Es cuando nosotros, aleluya, nos hacemos uno con esa persona que está sufriendo. Son esas lágrimas entonces que Dios toma en su redoma. Son esas lágrimas también que lloramos cuando nos damos cuenta que alguien se ha llevado a nuestro maestro, como aquella mujer que fue a buscar a Jesús una vez que había muerto a la tumba y que se da cuenta que no está ahí. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, Juan 20:15 dice, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María Magdalena empezó a llorar porque de pronto no miró a su Señor, porque donde ella pensaba que estaba, ya no estaba. Y qué triste, hermano, cuando de pronto nos damos cuenta que el Señor, donde lo habíamos tenido, ya no está, sino que ha perdido su lugar. Son esas lágrimas las que derramamos delante de la presencia de Dios, que Dios guarda también. Cuando nos damos cuenta que Jesús no es lo mismo para nosotros, cuando nos damos cuenta que ya no está en el lugar que antes lo teníamos, esas lágrimas Dios las guarda en su redoma. Son esas lágrimas también que lloramos cuando adoramos a Dios, cuando nos postramos en su presencia, cuando nos ponemos delante de Él, cuando no nos importa nada, cuando no nos importa lo que nos digan, o cómo se ha de mirar mi rostro, o lo que han de pensar de mí. Dice la palabra Lucas 7:37 al 38. Entonces una mujer de la ciudad
que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Yo no sé cuántos hemos hecho esto. Yo no sé cuántos hemos venido delante del Señor aquí o en tu casa y te has derramado en la presencia de Dios y tus ojos se han llenado de lágrimas al reconocer que es solamente por su gracia, que es por su misericordia, que puedes venir delante de Él y levantar tus manos y adorarle con todo tu corazón. Yo no sé cuánto podemos hacerlo, y créelo que esta es de las bendiciones más preciosas que existen, donde Dios no solamente te lava, sino que te limpia, aleluya, sino que esas lágrimas derramadas quedan en la redoma de Dios y Dios te bendice de una manera especial. ¿Y sabes por qué lloramos? Porque reconocemos que no somos merecedores de estar en un lugar como este. Porque ella, esta mujer, lloraba porque sabía inmerecedora, porque sabía que era pecadora y no tenía que estar ahí. Sin embargo, era la gracia del Todopoderoso quien la podía recibir en ese momento. Hermano, jóvenes, varones, mujeres, estamos aquí solamente por su gracia. Solamente por su gracia. Y bien haríamos al venir delante de su presencia que nuestros ojos se derramaran delante de Él, porque es un grande privilegio inmerecido que podamos entrar a este lugar, sentir su presencia, levantar nuestras manos y adorarle. Aleluya. Son esas lágrimas entonces las que Dios también guarda en su redoma. Dijo un predicador llamado Abraham Wright: el perfume con que la mujer en la casa del fariseo ungió los pies de Cristo era precioso, pero sus lágrimas con las que le lavó los pies tenían más valor que ese perfume. Amén. Las lágrimas que Dios guarda en su redoma son aquellas lágrimas que lloramos cuando intercedemos por el pueblo, cuando gemimos por los demás, cuando pedimos por una bendición, cuando clamamos porque Dios tenga misericordia, cuando clamamos para que Dios no pague conforme a nuestros hechos, sino que conforme a la multitud de sus misericordias borre y quite nuestras rebeliones. Joel capítulo 2 verso 17 dice, hablándole Dios al pueblo entre la entrada y el altar, dice: lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Lloren, dice, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Yo no sé cuántos hemos podido experimentar esto, hermano, la bendición de llorar intercediendo, poniéndonos en el lugar de las vidas, de las familias, sintiendo lo que ellos están sintiendo, sintiendo que es una necesidad urgente. Por eso Dios le decía a Joel: diles que entre la entrada y el altar que lloren los sacerdotes, los ministros de Jehová. Haz de cuenta, entre aquí y allá, que empiecen a llorar y gemir y decir: bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, por favor ten misericordia. Que cuando lleguen sean bendecidos, que cuando lleguen sean tocados, que cuando lleguen sean ministrados. Perdona sus pecados, bendice a sus familias. Cuando salgan, que vayan con el ángel de Jehová que acampe alrededor de ellos, los cubre, los defiende de todo peligro. Pero dice el profeta: lloren los sacerdotes, ministren y pidan y giman. Si tú eres un ministro de Dios, si tú eres una persona a la cual Dios te dio la capacidad de ministrar y de bendecir, Dios te dice: llora, gima,
Gime, ya no llores por novelas, ya no llores por películas, ya no llores por cosas que no tienen sentido. Llora por lo que hay que llorar ahora, urgentemente. Hay tantos motivos por los cuales clamar y gemir y llorar delante de la presencia de Dios. Quiero recordarte, iglesia, termino, que ni una lágrima de estas que te mencioné caen al suelo, porque Dios las guarda en su redoma, porque Dios las guarda en su recipiente. Dios un día escuchó las lágrimas de Agar cuando lloraba en el desierto y llevaba a su hijo Ismael, ¿se acuerdan? Y la rescató y la ayudó. Dios un día escuchó las lágrimas de Ezequías cuando Isaías le había dicho que se preparara porque le quedaban unos cuantos días. Y Ezequías comenzó a llorar y Dios le dijo a Isaías: regrésate, Isaías, porque le doy 15 años más de vida. Tus lágrimas no caen al suelo, tus lágrimas no se pierden, se quedan en la redoma de Dios. O aquellas lágrimas de Ana, que cuando estaba en el templo tanto lloraba que parecía que estaba ebria, y sin embargo Dios le dijo: tendrás un hijo a la vuelta de un año, porque las lágrimas quedan en la redoma de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso bien fuerte al Señor? Dios te dice, persona que estás aquí, que de pronto has sufrido, que de pronto has luchado, has batallado, y pareciera que tus lágrimas quedaron allá escondidas en una esquina, en un rincón, que quedaron solamente mojando tu almohada, porque fueron tantas las penas o las cosas que viviste y que quizá no le contaste a nadie, que creíste que quedaron allí. Pero ¿sabes qué? Dios te dice: yo las tengo en mi redoma. Esas lágrimas que lloraste, estas lágrimas que derramaste por ese diagnóstico, por esa enfermedad, por esas cosas que no entendías y que sigues sin entender todavía, por esas veces que compartiste la palabra, por eso que haces y de pronto tú dices: es que no hay cosecha todavía. Dios dice: no quedaron en el suelo, tus lágrimas yo las tengo en mi redoma. Esas lágrimas de oración por tu esposo que todavía no está aquí y que tienes 10, 15, 20 años pidiéndole y llorando, quizás escondidas, a solas o aquí en el altar, y te has preguntado: esas lágrimas quedaron en el suelo. No, Dios te dice que no. Dice Dios: yo las tengo en mi redoma. Se lo dijo a Trini después de años. ¿Por qué no te lo va a decir a ti también? Tú no puedes imaginarte cuando tu esposo entre por esa puerta reconociendo al Señor que tú sirves y entregando su corazón a Él con toda su vida, con toda su pasión. Las cosas por las cuales has llorado, por las cuales vale la pena llorar, si has llorado en el lugar correcto, Dios las tiene en sus manos. Dice Marino en uno de sus cantos: pero Dios no te ha olvidado. Tus clamores ha escuchado y hoy te dice con amor: son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios.
Son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. ¿Cuántos adoramos a Dios en esta tarde? Eso es lo que Dios te dice. Tus lágrimas están en su redoma. Ponte de pie, por favor.